Muy buenos días. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina. Allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda de lo que vendrá después. La vejez es el equipaje de toda una vida dispuesto ante la puerta de salida por la que no se puede ya volver. De nuevo nos encontramos en esta llamada Semana del Adulto Mayor. El tema elegido es la dignidad en la vejez. Soy Juan Pedro Hernández y tengo el gusto de ser cirineo. Para continuar con ustedes, una corta oración. Señor, ilumíname para que tu palabra, a través de mis labios, llegue al corazón de quien la escucha. Las frases iniciales con las que abrí la comunicación son de la autoría de Alberto Cortés, que de una forma simple, llana, sencilla, nos sitúa ante el panorama que para muchos es ya inevitable, el de la vejez. Algunos con más problemas o achaques o enfermedades que otros, pero estamos en el camino. Si Dios así lo permite y nosotros sabemos cuidarnos, y en caso que sea necesario, sepamos tratar con dignidad a los ancianos. Al decir ancianos, representa ir más allá del círculo familiar o amistoso. Es el anciano que cruza la calle, el anciano que maneja lentamente delante de nosotros, los que a causa de su enfermedad pueden tener accesos de tos en lugares públicos, esto por decir algo ligero, porque los hay con cierta demencia que da lugar a situaciones embarazosas, sobre todo para sus acompañantes. Ahí también nuestro comportamiento debe ser de tolerancia, de consideración, de respeto por su dignidad, atendiendo el mensaje de la Biblia. Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano. El honrar es otra forma de respetar su integridad como persona, su dignidad como ser humano en cualquier circunstancia que se encuentre. Ahora veamos unos conceptos vertidos sobre la dignidad. Este es de Juan Pablo II. La dignidad de todos los seres humanos va más allá de todas las apariencias externas o características de la vida concreta de las personas. Hay otro expresado por el Papa Francisco. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Ahora bien, en muchos temas que he tenido el gusto de desarrollar, me encanta acudir a una definición académicamente aceptada, sobre todo en esta nueva era de la mezcla, de la mixtura, porque el lenguaje se ha degradado en lo mismo como antecedente lo hemos ido perdiendo, comenzando con el buen uso del vocabulario, sustituyéndolo por palabras soeces o sin sentido, pero nada impide que muchos le den un significado, absurdo, pero lo hacen, lo aprenden, lo esparcen y todos terminamos utilizándolos. Están también las aberrantes abreviaciones cibernéticas. Con los vocablos está sucediendo lo mismo. Cada uno le da la interpretación primaria que mejor le conviene, o que a duras penas entiende conforme lo haya escuchado, aunque haya sido de forma incorrecta. Incluso hay un párrafo en la Biblia donde el Señor mismo nos dice: voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no, porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. Si el Señor mismo alertaba de la mala interpretación, igual de cuidadosos debemos de ser nosotros. Con el término dignidad sucede lo mismo. Por ello insisto en contar como punto de partida con una definición académica. Cualidad propia de la condición humana,
de la que emanan los derechos fundamentales, justo el libre desarrollo de la personalidad que, precisamente por ese fundamento, son inviolables e individuales. De aquí se desprende lo siguiente para darle más fuerza. La dignidad, que es cualidad de digno, hace referencia al valor inherente a cada ser humano concreto por el simple hecho de serlo, en cuanto ser dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por alguien, sino consustancial al ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición social o cualquier otro tipo. La Iglesia Católica, desde hace muchos años, y en este tiempo, especialmente el Papa Francisco, lo ha tomado como bandera, una especie de alerta al mundo, especialmente desde que se celebraron los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Justamente esto sucedió el año anterior. Todo esto ya nos sitúa en el plano de la dignidad dentro del contexto de la Iglesia Católica, soportado desde luego con el pensamiento de muchos santos, de misioneros, doctores, entre otros, sin faltar desde luego la influencia filosófica de los griegos. Este tema de la dignidad tiene tela en abundancia, bastante de dónde echar mano, como decíamos antes. La exposición de la dignidad, o el nacimiento de la misma, fue con el pensamiento clásico. El cristianismo lo designó acorde a su pensamiento evangélico como dignidad personal. Por lo mismo se reconoce que la Iglesia Católica ha estado inmersa en el tiempo con este término. Es la voz que nos guía, que nos impulsa a que los miembros de la Iglesia hagamos cada uno nuestra parte. Y parte muy importante, somos los que poseemos ciertos privilegios y estamos en posición de ayudar a la gente que así lo pide. Y en este caso, estamos hablando principalmente de los ancianos. Estos tiempos que corren han relegado a los viejos, los han confinado al abandono, a la soledad y muchas veces hasta despreciados son. Al ritmo que marca la tecnología, los viejos estorban. Dejan de ser útiles y de muchas maneras vamos agenciando el cómo deshacernos de ellos, el cómo descartarlos. Toda su experiencia, su gusto por la vida sana, sus logros personales, la sabiduría de sus pensamientos, todo esto tendemos a minimizarlo. Los dejamos de valorar y en gesto majadero, de soberbia, bien los dejamos de escuchar o simplemente los ignoramos. Alberto Cortés nos vuelve a ayudar con otros textos para ilustrar la vejez misma. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando su antigua firmeza y asesorando al galeno. Me hará prohibir el cigarro porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas. Y llegará la bufanda, las zapatillas de paño, el reuma, año tras año aumentará su demanda. Continuaré con la definición de algunas distinciones que están presentes en el mismo documento emitido por la Santa Sede ante el temor de la mala interpretación del término de dignidad, procediendo al reconocimiento de la posibilidad, de la mera posibilidad, de una cuádruple distinción del concepto de dignidad, a saber, dignidad ontológica, moral, social y existencial. El centro de todo es la dignidad ontológica que corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y de haber sido querida, creada y amada por Dios. Y yo me permitiría agregar respetado por Dios, ya que si alguien es garante de la dignidad de las personas, es Dios mismo, pues si permitimos libre albedrío, es un respeto extendido a la dignidad conferida al habernos creado
a su imagen y semejanza. La dignidad moral es el ejercicio de la libertad por parte de la criatura. La dignidad social son las condiciones en que vive una persona. La dignidad existencial es el experimentar llevar una vida digna o indigna. Después de estas leves definiciones o acepciones, el documento de la Santa Sede refiere: las distinciones aquí introducidas, en todo caso, no hacen más que recordarnos el valor inalienable de esa dignidad ontológica, enraizada en el ser mismo de la persona y que subsiste más allá de toda circunstancia. Aquí, en estos señalamientos, es donde podemos hacernos presentes con los ancianos para alentarlos a recobrar esa dignidad, en apariencia perdida o extraviada, o que muchas veces en nuestro trato o comportamiento hacia ellos hemos pretendido quitarles su dignidad de persona. Una manera ya la mencionaba antes, descartándolos. Pero también es muy cierto que los tiempos presentes experimentan una forma automática del descarte y lo hacen en todos los ámbitos, y como lo podemos atestiguar hasta con las personas ancianas, desde el área laboral, igual en ciertos grupos, por cumplir requisitos indispensables, ya sea para una élite o lo peor, los dejamos en el abandono a esas personas, quizás porque sufren alguna enfermedad o discapacidad que convoca a la marginación, cuando no opresión, al ser tratados como auténticos descartados. Por estas razones debe fomentarse en la medida de lo posible la inclusión y participación activa en la vida social y eclesial de todos aquellos que, de alguna manera, están marcados por la fragilidad o la discapacidad. Otro párrafo de la Biblia, que yo lo veo en forma de mensaje, con este tema de los ancianos o parábola, lo pone de este modo: no fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas, no hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Existe otro documento de la Santa Sede expedido en 1998 que contiene expresiones muy interesantes de nombre La dignidad del anciano y su misión en la Iglesia y en el mundo. De ese documento entresaqué también algunos textos para poder reforzar esta charla, dada la profundidad de la misma. Los casos donde se deja de atender o fortalecer a los ancianos son variados y múltiples. El abandono de ellos cuando están enfermos resulta similar al arrojarlos a un asilo, sin que después veamos por ellos, porque pensamos que ahí estarán mejor, cuando ha sido documentado el maltrato que algunos reciben en determinados asilos. No buscan a las ovejas perdidas, es decir, disminuyen sus facultades y dejamos de buscarlos, de cuidarlos, de estar con ellos. Estamos en cierta manera quitándoles la dignidad que merecen. El acogerlos a ellos es una forma importante y significativa de defender la inalienable dignidad de cada persona, más allá de su origen o de su religión. Las conquistas de la ciencia y los correspondientes progresos de la medicina han contribuido en forma decisiva en los últimos decenios a prolongar la duración media de la vida humana. La famosa ya tercera edad abarca una parte considerable de la población mundial. Se trata de personas que salen de los circuitos productivos, disponiendo aún de grandes recursos y de la capacidad de participar por el bien común. Y esto sí sorprende muchísimo, el crecimiento de la población anciana, y que ha disminuido en cantidades gigantescas los jóvenes. La Iglesia insiste en el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de la persona anciana, y con la convicción de que los ancianos tienen aún mucho que dar a la vida social,
desea que se afronte la cuestión con gran sentido de responsabilidad, pero por parte de todos, individuos, familias, asociaciones, gobiernos y organismos internacionales, según las competencias y deberes de cada cual y de acuerdo con el principio tan importante de subsidiariedad. Sólo así se podrá perseguir el objetivo de garantizar al anciano condiciones de vida siempre más humanas y dar valor a su papel insustituible en una sociedad en continua y rápida transformación, tanto económica como cultural. Juan Pablo II, al dirigirse a unos 8,000 ancianos recibidos en audiencia el 23 de marzo de 1984, les decía: no os dejéis sorprender por la tentación de la soledad interior, no obstante la complejidad de vuestros problemas, las fuerzas que progresivamente se debilitan, las deficiencias de las organizaciones sociales, los retrasos de la legislación oficial y las incomprensiones de una sociedad egoísta. No estáis ni debéis sentiros al margen de la vida de la Iglesia o elementos pasivos en un mundo en excesivo movimiento, sino sujetos activos de un periodo humanamente y espiritualmente fecundo de la existencia humana. Tenéis todavía una misión por cumplir, una contribución para dar. Las expectativas de una longevidad que se puede transcurrir en mejores condiciones de salud respecto al pasado, la perspectiva de poder cultivar intereses que se suponen un grado más elevado de instrucción, el hecho de que la vejez no es siempre sinónimo de dependencia y que por tanto no menoscaba la calidad de la vida, no parecen ser condiciones suficientes para que se acepte un periodo de la existencia en la cual muchos de nuestros contemporáneos ven exclusivamente una inevitable y abrumadora fatalidad. Está muy difundida hoy, en efecto, la imagen de la tercera edad como fase descendiente, en la que se da por descontada la insuficiencia humana y social. Se trata, sin embargo, de un estereotipo que nos corresponde a una condición que en realidad está mucho más diversificada, pues los ancianos son un grupo homogéneo, los ancianos no son un grupo homogéneo y la viven de modo muy diferente. Existe una categoría de personas capaces de captar el significado de la vejez en el transcurso de la existencia humana, que la viven no solo con serenidad y dignidad, sino como un periodo de la vida que presenta nuevas oportunidades de desarrollo y empeño. Y existe otra categoría muy numerosa también en nuestros días, para la cual la vejez es un trauma. Personas que, ante el pasar de los años, asumen actitudes que van desde la resignación personal hasta la rebelión y el rechazo desesperados. Personas que al encerrarse en sí mismas y colocarse al margen de la vida, dan principio al proceso de la propia degradación física y mental. Es posible, pues, afirmar que las facetas de la tercera y de la cuarta edad son tantas cuantos son los ancianos, y que cada persona prepara la propia manera de vivir la vejez durante la vida. En este sentido, la vejez crece con nosotros, y la calidad de nuestra vejez dependerá sobre todo de nuestra capacidad de apreciar su sentido y su valor, tanto en el ámbito meramente humano como en el de la fe. Es necesario, por lo tanto, situar la vejez en el marco de un designio preciso de Dios que es amor, viviéndola como una etapa del camino por el cual Cristo nos lleva a la casa del Padre. Solo a la luz de la fe, firmes en la esperanza que no engaña, seremos capaces de vivirla como un don y como tarea de manera verdaderamente cristiana. Ese es el secreto de la juventud espiritual, que se puede cultivar a pesar de los años. Linda,
una mujer que vivió 106 años, dejó un lindo testimonio en ese sentido. Con ocasión de su 101 aniversario, confiaba a una amiga: ya tengo 101 años, pero ¿sabes que soy fuerte? Físicamente estoy algo impedida, pero espiritualmente hago todo. No dejo que las cosas físicas me abrumen. No les hago caso. No es que viva la vejez porque no le hago caso. Ella sigue su camino y yo la dejo. El único modo de vivirla bien es vivirla en Dios. Rectificar la actual imagen negativa de la vejez es, pues, una tarea cultural y educativa que debe comprometer a todas las generaciones. Existe la responsabilidad con los ancianos de hoy de ayudarles a captar el sentido de la edad, a apreciar sus propios recursos y así superar la tentación del rechazo, del autoaislamiento, de la resignación a un sentimiento de inutilidad, de la desesperación. Por otra parte, existe la responsabilidad con las generaciones futuras, que consiste en preparar un contexto humano, social y espiritual en el que toda persona pueda vivir en dignidad y plenitud en esa etapa de la vida. En su mensaje a la Asamblea Mundial sobre los problemas del envejecimiento de la población, Juan Pablo II afirmaba: la vida es un don de Dios a los hombres, creados por amor a su imagen y semejanza. Esta comprensión de la dignidad sagrada de la persona humana lleva a valorizar todas las etapas de la vida. Es una cuestión de coherencia y justicia. Es imposible, en efecto, valorizar verdaderamente la vida de un anciano si no se da valor verdaderamente a la vida de un niño desde el momento de su concepción. Nadie sabe hasta dónde podría llegar si no se respetara la vida como un bien inalienable y sagrado. La presencia de tantos ancianos en el mundo contemporáneo es un don, una riqueza humana y espiritual nueva, un signo de los tiempos que, si se comprende en toda su plenitud y se sabe acoger, puede ayudar al hombre actual a recuperar el sentido de la vida, que va mucho más allá de los significados contingentes que le atribuye el mercado, el Estado o la mentalidad reinante. La experiencia que los ancianos pueden aportar al proceso de humanización de nuestra sociedad y de nuestra cultura es más preciosa que nunca y les ha de ser solicitada, valorizando aquello que podríamos definir como los carismas propios de la vejez. Tenemos, por ejemplo, la gratuidad. La cultura dominante calcula el valor de nuestras acciones según los parámetros de una eficiencia que ignora la dimensión de la gratuidad. El anciano que vive el tiempo de la disponibilidad puede hacer caer en cuenta a una sociedad demasiado ocupada la necesidad de romper con una indiferencia que disminuye, desalienta y detiene los impulsos altruistas. Hace poco unos diputados comentaban que era más fácil dejar que se muriera la gente que atenderlos con cuidados paliativos. Esto también está constatado en la prensa. Otro carisma de la vejez es la memoria. Las generaciones más jóvenes van perdiendo el sentido de la historia y con este hasta la propia identidad. Una sociedad que minimiza el sentido de la historia elude la tarea de la formación de los jóvenes. Una sociedad que ignora el pasado corre el riesgo de repetir más fácilmente los errores del pasado. La caída del sentido histórico puede imputarse también a un sistema de vida que ha alejado y aislado a los ancianos, poniendo obstáculos al diálogo entre las generaciones. Otro carisma muy importante que es la experiencia de ellos, pues vivimos hoy en un mundo en el que las respuestas de la ciencia y de la técnica
parecen haber reemplazado la utilidad de la experiencia de vida acumulada por los ancianos a lo largo de toda la existencia. Esa especie de barrera cultural no debe desanimar a las personas de la tercera y de la cuarta edad, porque ellas tienen muchas cosas que decir a las nuevas generaciones y muchas cosas que compartir con ellas. Tendremos nosotros que buscar los canales adecuados para otorgarle voz a todos nuestros ancianos que siempre nos tienen algo que decir. La interdependencia. Es obvio que nadie puede vivir solo. Sin embargo, el individualismo y el protagonismo diligentes ocultan esta verdad. Los ancianos, en su búsqueda de compañía, protestan contra una sociedad en la que los más débiles se dejan con frecuencia abandonados a sí mismos, llamando así la atención acerca de la naturaleza social del hombre y la necesidad de restablecer la red de relaciones interpersonales y sociales. Ellos también como carisma tienen una visión más completa de la vida, porque ahora está dominada por los afanes, la agitación y no raramente por la neurosis, que llaman estrés. Tenemos una vida desordenada que olvida los interrogantes fundamentales sobre la vocación, la dignidad y el destino del hombre. La tercera edad es, además, la edad de la sencillez, de la contemplación. Los valores afectivos, morales y religiosos que viven los ancianos constituyen un recurso indispensable para el equilibrio de las sociedades, de las familias, de las personas. Van del sentido de la responsabilidad a la amistad, a la no búsqueda del poder, a la prudencia en los juicios que tanta falta nos hace, a la paciencia, a la sabiduría. Van a la interioridad, al respeto de la creación, a la edificación de la paz. El anciano capta muy bien la superioridad del ser respecto al hacer y al tener. Las sociedades humanas serán mejores si sabrán aprovechar los carismas de la vejez. Encontramos también como problemas que sufren los ancianos y por los cuales ven menos valorada su dignidad, entre ellos, que lo he dicho en el transcurso de la plática, es la marginación, que es uno de los más grandes problemas que experimentan los ancianos a menudo, quizás más que otros. Atenta contra la dignidad de la persona. El desarrollo de este fenómeno, relativamente reciente, ha hallado terreno fértil en una sociedad que, concentrando todo en la eficiencia y en la imagen satinada de un hombre eternamente joven, excluye de los propios circuitos de relaciones a quienes ya tienen esos requisitos. Responsabilidades institucionales eludidas, con las consiguientes deficiencias sociales, la pobreza o una drástica reducción de los ingresos y de los recursos económicos que puedan garantizar una vida decorosa y la posibilidad de gozar de atenciones adecuadas, y el alejamiento más o menos progresivo del anciano del propio ambiente social y de la familia, son los factores que colocan a muchos ancianos al margen de la comunidad humana y de la vida cívica. La dimensión más dramática de esta marginación es la falta de relaciones humanas que hace sufrir a la persona anciana, no solo por el alejamiento, sino por el abandono, la soledad, el aislamiento. Con la disminución de las informaciones, los instrumentos culturales, los ancianos, al ver que no pueden cambiar la situación por estar imposibilitados a participar en la toma de decisiones que les conciernen como personas y como ciudadanos, terminan perdiendo el sentido de pertenencia a la comunidad de la cual son miembros. Esto es, por lo tanto, un problema que nos concierne a todos. Es tarea de la sociedad, de sus distintos organismos, intervenir para garantizar una efectiva tutela, incluso jurídica,
de esa parte no ínfima de la población que vive en un estado de emergencia socioeconómica informativa. Tendremos que brindar mucha mayor asistencia, porque aún hoy en día para atender y asistir a los enfermos ancianos no autosuficientes, sin familia o con pocos medios económicos, se recurre siempre con mayor frecuencia a la asistencia institucionalizada. Pero el hecho de recluirlos en un instituto puede transformarse en una especie de segregación de las personas respecto al contexto civil. Algunas opciones socioasistenciales y las instituciones que de ellas han surgido, comprensibles en un pasado que tenía un contexto social y cultural distinto, están superadas actualmente y son contrarias a las nuevas formas de sensibilidad humana. Una sociedad consciente de sus propios deberes hacia las generaciones más ancianas que han contribuido a edificar su presente debe ser capaz de crear instituciones y servicios apropiados. En la medida de lo posible, los ancianos deberán poder permanecer en el propio ambiente gracias al apoyo que se les prestará mediante, por ejemplo, asistencia a domicilio, un día hospital, centros diurnos. En este panorama no sobra una referencia a las residencias para ancianos, por el hecho mismo que ofrecen alojamiento a personas que han tenido que dejar su propio hogar. Habrá que insistir en que ellas se ha de respetar la autonomía y la personalidad de cada individuo, garantizándole la posibilidad de desarrollar actividades vinculadas a sus propios intereses, y se han de prestar todas las atenciones que requiere la edad avanzada, dando a la acogida una dimensión lo más familiar posible. Tenemos que formarlos todavía, darles más ocupación, porque la mentalidad actual tiende a relacionar íntimamente la formación con la actividad de trabajo. He aquí el motivo de la carencia de programas de formación para la tercera edad. En una época en la que el training y la actualización constante son una condición indispensable para seguir el paso de la rápida evolución de las tecnologías y sacar los beneficios correspondientes, incluso de orden material, los ancianos, cuyo saber ya no se puede colocar en el mercado del trabajo, se ven excluidos de las políticas de educación permanente. Esto desatiende sus crecientes solicitudes y expectativas al respecto. La separación del mundo de trabajo y de todo lo relacionado con él se realiza en forma brusca y poco flexible, y solo muy raramente coincide con los tiempos y modalidades elegidos por las personas interesadas. No es raro que muchas de estas, para compensar pensiones insuficientes o casi inexistentes, busquen luego, pero sin mayores resultados, una ocupación. Es preciso satisfacer ese anhelo de seguridad, proporcionando a los ancianos oportunidades que les permitan permanecer activos, expresar su creatividad y desarrollar la dimensión espiritual de su vida. Parece ya comprobado que el hecho de la jubilación obligatoria da comienzo a un proceso de envejecimiento precoz, mientras el desarrollo de una actividad posterior a la pensión produce un aspecto benéfico en la calidad misma de la vida. El tiempo libre de que disponen los ancianos es, pues, el principal recurso que se ha de tener en cuenta para volverles a dar, aunque sea un pequeño papel activo, promoviendo su acceso, en la medida de lo posible también, a las nuevas tecnologías, su compromiso en trabajos socialmente útiles y su apertura a experiencias de servicio y de voluntariado. Esto quiere decir que los tenemos que hacer mucho más participativos, porque también está comprobado que los ancianos, cuando se les presenta la oportunidad,
participan activamente en la vida social, tanto civil como cultural y asociativo. Lo confirma el hecho de que tantos puestos de responsabilidad estén ocupados por jubilados, por ejemplo, en el campo del voluntariado, así como su peso político no indiferente. Es preciso rectificar las imágenes erróneas que se dan del anciano, así como los prejuicios y desviaciones comportamentales que en nuestros días han menoscabado su figura. Se debe dar la posibilidad a los ancianos de ejercer influencia en las políticas relacionadas con su vida, tomarlos en cuenta, pero también con la vida en la sociedad en general. Esto es, mediante organizaciones de la categoría y representantes a nivel político y sindical. Ha de fomentarse, pues, la creación de asociaciones de ancianos y hay que apoyar aquellas ya existentes, como lo deseaba el Papa Juan Pablo II. Él decía, deben ser reconocidas por los responsables de la sociedad como expresión legítima de la voz de los ancianos y sobre todo de los ancianos más desheredados. Para poner remedio a la cultura de la indiferencia, al individualismo exasperado, a la competitividad y al utilitarismo, que actualmente constituyen una amenaza en todos los ámbitos del consorcio humano, y con el fin de evitar la ruptura entre las generaciones, es necesario promover una nueva mentalidad, nuevas costumbres, nuevos modos de ser, nueva cultura. Tendremos que buscar un bienestar y una justicia social que no olviden colocar a la persona y su dignidad en el centro de sus objetivos. Ahora leeré un texto de Jorge Luis Borges, un lector apasionado y escritor fenomenal, que al final de sus días se quedó ciego. Aún así seguía leyendo en la memoria y escribiendo cosas tan hermosas como la siguiente, donde podemos encontrar un ejemplo limpio de saber llevar la vejez con dignidad, aún faltándole la vista. La vejez, tal es el nombre que los otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi ha muerto. Queda en el hombre y su alma. Vivo entre formas luminosas y vagas que no son aún la tiniebla. Buenos Aires, que antes se desgarraba en arrabales hacia la llanura incesante, ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro, las borrosas calles del Once y las precarias casas viejas que aún llamamos el sur. Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas. Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar. El tiempo ha sido mi Demócrito. Esta penumbra es lenta y no duele. Fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. Mis amigos no tienen cara. Las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años. Las esquinas pueden ser otras. No hay letras en las páginas de los libros. Todo esto debería atemorizarme, pero es una dulzura, un regreso. De las generaciones de los textos que hay en la tierra, solo habré leído unos pocos, los que sigo leyendo en la memoria, leyendo y transformando, del sur, del este, del oeste, del norte. Convergen los caminos que me han traído a mi secreto centro. Esos caminos fueron ecos y pasos, mujeres, hombres, agonías, resurrecciones, días y noches, ensueños y sueños, cada ínfimo instante del ayer y de los ayeres del mundo, la firme espada del danés y la luna del persa, los actos de los muertos, el compartido amor, las palabras, Emerson y la nieve y tantas cosas.
Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, a mi álgebra y mi clave, a mi espejo. Pronto sabré quién soy. Para los católicos, muchos constatamos otro gran ejemplo de vivir la dignidad de la vejez, que fue Juan Pablo II, que es un ejemplo extraordinario para el hombre actual, porque el Papa vivió su vejez con extrema naturaleza, lejos de ocultarla, pues incluso bromeaba con su bastón, la ponía ante los ojos de todos. Con serena sencillez decía de sí mismo: soy un sacerdote anciano. Vivió la propia vejez en la fe, al servicio del mandato que le fue confiado por Cristo. Nunca se dejó condicionar por la edad, y fue sorprendente constatar cómo su palabra adquirió siempre mayor fuerza, cómo llegó más que nunca hasta el corazón de las personas. Nuestro breve viaje por el mundo de la tercera y de la cuarta edad ha puesto de relieve muchos problemas que les conciernen y requieren acciones precisas por parte de la comunidad civil, así como una especial atención pastoral por parte de la comunidad eclesial. Sin embargo, se ha descubierto la riqueza en humanidad y sabiduría de las personas ancianas, que tanto tienen que ofrecer todavía a la Iglesia y a la sociedad. Caminar con los ancianos, tenerlos en cuenta, es un deber de todos. Ha llegado el tiempo de comenzar a actuar con miras a un efectivo cambio de mentalidad respecto a ellos y darles el lugar que les pertenece en la comunidad humana. A manera de colofón, usaré unas certeras palabras de una amiga mía respecto de sus padres. Cada vez son más lentos y necesitan descansar, pero aún tienen entusiasmo y palabras de padres que siempre son necesarias escuchar de ellos. Pasan los años y lo esencial de la vida va quedando cada vez más claro y evidente. Llegará un día en que ya no los vea y estaré en paz por haberlos disfrutado y haber vivido con ellos como familia. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia, que esta vez me extendí un poco más, y termino con un verso más de Alberto Cortés. A lo mejor más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo, y lo más probable grande asidor de consejos. O a lo peor, la vejez, por celosa, me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. Que tengan muy buena tarde.